Gracias por acudir a Más de Libros. Gracias a la librería que nos ha acogido para hacer esta presentación. No es la primera vez que venimos a Huesca, pero quizás en esta ocasión está justificado porque tanto el autor de la portada como del artículo quizá protagonista del número 6 de la revista Aragonesa Trahistoria, pues son de aquí, de Huesca. Entonces, pues aquí estamos con todos vosotros. Me acompañan en la presentación Carlos Serrano, que es el director de contenidos, Daniel Viñuales, que es el director artístico de la revista, y luego pues también nos acompaña Óscar Sanz, que es el ilustrador, el dibujante, el comiquero, que ha hecho nuestra portada en esta ocasión, el cómic interior. Y el cómic interior, y Carlos Garcés, que es el autor del artículo principal, que gira en torno a las brujas, a raíz del último libro que ha publicado, Las brujas y la condesa, que es pues el estudio de las últimas brujas procesadas que se conocen en España y que sucedieron aquí, en Aragón. Simplemente desde Prames, que somos los editores, decir que esta idea ha surgido de estas dos personas que me acompañan, de Carlos y de Dani, y que, bueno, nosotros pues lo que hacemos ha sido canalizar el producto. Llevamos 6 números, que no deja de ser un reto en un mundo que no es que el papel vaya a desaparecer, pero sí los kioscos pues no están en su mejor momento y las revistas no dejan de ser un producto de kiosco, pero bueno, pues hay una progresión ascendente en lo que son tanto las suscripciones como la venta. Y en ese sentido, pues se agradece también las apuestas de los diferentes anunciantes que creen en el producto y de todos aquellos que ven sus bondades, que realmente creo que las tiene, porque no había una forma de divulgar la historia de Aragón como es esta. Y entonces, pues bueno, el hacerla atractiva, con sus cómics, con sus ilustraciones y con especialistas de los temas que se hablan, que eso en el fondo es lo que da densidad a un producto y lo que la agarra bien a la tierra. Estupenda portada. Este último número es de Clara de Narciso, una joven autora, que cumple también uno de los requisitos que teníamos claro cuando nos pusimos en marcha esta revista, que fuera difusión de la cantidad de artistas y creadores que tenemos en nuestra tierra, y que, bueno, como digo, el ejemplo de Clara de Narciso pues es uno de ellos. Sí, este está un poco hecha polvo, pero por ejemplo aquí también tenemos otra estupenda portada de Marta Martínez, que es otra de nuestras ilustradoras insignes aragonesas, o por ejemplo David Tapia, Víctor Solana o Laura Rubio. La idea de esta revista pues era un poco el dar difusión a la historia de Aragón de una manera pues distinta. Lejos de artículos sesudos, largos, y sobre todo con ganas de acercar la historia de Aragón al público en general, ¿no? Siempre, yo que provengo del mundo del cómic, siempre se ha dicho que la historia, contar la historia por medio del cómic es una forma estupenda. Aquí tenemos a Javi Marquina, que está preparando un estupendo cómic sobre Miguel Servet, que yo creo que también va a tener reflejo en la revista, que habrá que sacarlo en algún sitio, cuando esté. Y yo creo que la forma de contar en el cómic, al ser tan visual, entra por los ojos y lo hemos aprovechado. Pero no solamente con los cómics, ¿no? El humor gráfico también entra en este número de la mano de Bernal, porque también nos parece importante, y esto sí que nos une con el proyecto primigenio que teníamos de nuestra revista, que era hacer una historia de Aragón en humor gráfico, en viñetas de humor gráfico, ¿no? Entonces, estas viñetas de Bernal nos unen a ese proyecto primigenio que, bueno, fue evolucionando en el tiempo y cuyo resultado pues es esta revista, ¿no? Queremos que sea una revista, pues, sobre todo muy visual,
que contenga muchos dibujos. Hablando de brujas, este es un estupendo trabajo de Harris de Ediciones, que en el recopilatorio hay una descripción muy buena sobre la Zaragoza del siglo XVI, que le llamaban Zaragoza la Farta. Metemos también, pues bueno, otra forma de contar la historia son las novelas históricas, que están muy, muy en boga y que nos parecía que dar voz a los autores para que pudieran contar de qué han estado escribiendo y que contaran un poco su obra. Los artículos siempre ilustrados con un dibujo de alguno de nuestros autores. Unas páginas centrales con un cómic, en este caso luego hablará Óscar sobre él y Carlos, que son los autores de las páginas centrales. Rutas históricas para poder pasear por nuestro territorio y conocer de una forma distinta pues los paisajes que hay veces que los tenemos muy presentes o a lo mejor son desconocidos, pero que no sabemos pues esas pequeñas anécdotas históricas que nos enriquecen el camino. Luego, pues eso, tenemos artículos, reconstrucciones históricas, que eso también nos parecía que era una forma importante de dar a conocer nuestro patrimonio, sobre todo pues enseñando cómo eran esas ruinas que muchas veces vemos, porque es verdad que tenemos la suerte de tener el castillo de Loarre, por ejemplo, aquí al lado, pero hay muchos castillos que solo quedan, pues eso, lo que son un metro de muralla y poco más, pero gracias a los arqueólogos y a los que trabajan en este tipo de reconstrucciones, pues podemos hacernos una idea de cómo eran estas reconstrucciones, o sea, estos monumentos. Para mí es un milagro que lleguemos al 6. Ya fue un milagro llegar al primer número. Vamos, una ilusión que Carlos y yo tuvimos y que coincidimos en una de nuestras comidas de la Junta del Gremio de Editores con Rafa, y va el tío y no nos dijo que no. Y desde entonces, ahí estamos. Ya vamos para 2 años, ya vamos para 6 números. Prames confía en el proyecto, como ha dicho, poco a poco se va vendiendo más, tenemos más suscriptores, se va vendiendo en más sitios y las empresas están empezando a confiar en el producto para anunciarse en él, como por ejemplo Enate o Caja Rural de Aragón, o Siva Viajes de Jaca, o Adade, una gestoría también. Yo creo que el Ayuntamiento de Utrillas. El Ayuntamiento de Utrillas también, con su tren minero. Yo creo que poco a poco vamos consolidando política, la Dirección General de Política Lingüística, es verdad, que es el patrimonio inmaterial que tenemos los aragoneses y que desde el primer momento ha confiado también en la publicación y que ha llevado al aragonés a títulos de cómic como los de Tintín o como ahora Asterix. Proyecto. Yo tengo que decir, en primer lugar, que de alguna manera me dejé seducir, pero muy a gusto, por el compañero Daniel Viñuales, con quien ya llevábamos muchísimos años pues, de recorrido compartiendo proyectos, ¿no? Además, aquí también se da la circunstancia de que estamos, pues bueno, pues personas vinculadas a Prames, ¿no? Como gran grupo editorial y dedicado a otros muchos proyectos relacionados con el territorio y con larga trayectoria. Yo también, pues mi trayectoria o la trayectoria de Rol de Deseos Aragoneses, que es la asociación para la que llevo también unas cuantas décadas ya trabajando y que también pues tiene un poco su impronta. Y luego pues todo el trabajo de Dani en GP Ediciones y bueno, pues de alguna manera eran 3 mundos complementarios en los que había unos cuantos vasos comunicantes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también facilitó que a la hora de sacar adelante el proyecto, pues la cosa fuera fluida, porque bueno, si fue primero Dani quien me convenció de que, joder, de que hacía falta un proyecto divulgativo con mucho peso de lo visual, que pusiera en valor pues nuestra historia, nuestro patrimonio y que además pues lo hiciera de una manera fresca, sin exclusivismos y bueno, pues de una forma también dinámica y actual, ¿no? O sea, tenemos la suerte también de que nos acompaña pues un consejo de redacción en el que hay gente pues muy valiosa y muy variopinta, tanto del mundo de la docencia como de la comunicación, de la gestión cultural. Hay ostenses, por ejemplo, pues como la periodista Esther Puisac, pues,
Alto Aragonesa de Pro, también pues un compañero también que es José Ángel Asensio, que es profesor en el IES Sierra de Guara, creo que sí, ahí está. Y bueno, pues simplemente por hacer esos pequeños guiños oscenses, ¿no? Que también pues bueno, pues forman parte de ese elenco y bueno, y eso confluye pues en esa suerte, ¿no? Y en este número, pues como también de alguna manera ya ha avanzado un poquito Daniel, pues tenemos la suerte, por ejemplo, pues de contar eso, pues con este tema de portada que nos ha regalado un magnífico texto Carlos Garcés. Carlos, que además repite, porque ya creo que era en el número 3, hacías un trabajo magnífico al hilo del callejero de la ciudad de Huesca. Y bueno, pues cuando supimos que Comprames había sacado, Carlos, este magnífico trabajo sobre brujería en Aragón, pues bueno, pues vimos que podía ser un bonito contenido para la revista, buscando también, como buscamos, que sean temas, pues eso, con un pozo de documentación fuerte, pero sin que eso suponga que tengan que ser pues unos trabajos sesudos en la revista. Entonces intentamos eso, conjugar, aprovechar ese caudal creativo porque además eso, bueno, Dani lo sabe mejor que nadie, esa magnífica cantera, bueno, ya que además hay protagonistas, ¿no? de ese fecundo mundo de la ilustración y de la creación gráfica y visual en Aragón, que tenemos un auténtico, pues bueno, una cantera, yo creo que inagotable, porque además siempre siguen surgiendo nombres para futuros números y demás, y la verdad es que bueno, pues hay que aprovechar ese caudal que tenemos ahí, así como también el caudal pues investigador, ¿no? de gente que también pues domina determinados temas o que está despuntando en investigación sobre algunos aspectos de nuestra historia y que nos ayuda pues eso, pues a acercarlo al lector, ¿no? Intentamos que la revista también pues sea de alguna manera equilibrada en cuanto a temáticas, ámbitos, épocas que se trabajan, incluso también ámbitos geográficos, ¿no? Que haya un poquito de norte, del sur y del centro. Pues bueno, pues lo conseguimos con mayor o menor fortuna, pero sí que intentamos pues que la revista tenga un poco ese acomodo, y también jugando un poco con algo que yo creo que a todos en lo que todos más o menos estaremos de acuerdo, y es que hay que aprovechar también pues ese caudal narrativo y de historieta en el buen sentido, que la propia historia de Aragón tiene. También hay un texto muy interesante pues acerca de Stanley y del periodista que descubrió al doctor Livingstone creo que eran las fuentes del Nilo, ¿no? en África, el del doctor Livingstone, supongo, pues resulta que ese señor Stanley era un periodista escocés que trabajaba para un diario neoyorquino, y bueno, pues resulta que durante el sexenio democrático él estaba en Madrid, se enteró de que había movidas, revueltas de los republicanos federales. Bueno, el caso es que terminó en Zaragoza, y ahí le sorprendió pues una revuelta en la que desde un tejado del Coso pues vio cómo los zaragozanos levantaban barricadas dentro de este turbulento siglo XIX y dentro de ese sexenio democrático, ¿no? Pues bueno, pues Jesús Cisneros destapa un detallico muy poco conocido de la historia, porque también se trata de eso. La historia es también descubrimiento, ¿no? y hallazgos. Y bueno, pues también tiene pues unas secciones fijas. Por ejemplo, el tema literario que has dicho de la novela histórica. Siempre nos gusta que en todos los números un autor o autora de alguna pieza narrativa en el que la historia de Aragón pues tiene mayor o menor presencia, generalmente pues muy, muy protagonista, pues nos escriban, ¿no? En este caso es Magdalena La Sala, pero una sección muy interesante que nos aproxima lo que has comentado de las rutas históricas, además ahí suele ser Fernando Lampre quien en la mayoría de los casos pues nos ha hecho pues unos contenidos pues muy, muy interesantes, ¿no? Relacionando pues eso, aspectos o guiños a aspectos de la historia con rutas que también pues nos ayudan a conocer un poco mejor ese patrimonio. También las biografías, nos gusta también pues el recordar algún personaje que en muchos aspectos pues haya sido poco conocido y merezca mayor reconocimiento. En este caso sí que quisimos hacer un pequeño homenaje, saliéndonos a lo mejor un poco más de
de personajes un poco no tan reconocibles, pero bueno, dado que hacía muy poquito tiempo había fallecido el gran Eloy Fernández Clemente, pues una persona sin la cual sería muy difícil entender el Aragón actual. Y luego también otra sección en la que nosotros pues queremos también poner en valor determinados espacios es el invitar a pequeños recorridos museísticos. Igual que hemos visitado en números anteriores los museos diocesanos de Barbastro y de Jaca, el Museo Pablo Serrano de Zaragoza y la Fundación Goya y Bercaja, pues en este último el protagonista era el Museo de Teruel, y ya os adelanto que en el próximo será el Museo de Huesca, precisamente. Teníamos ya también hay un contenido cerrado con ellos. Luego también pues hay alguna celebridad, alguna persona relativamente conocida en el entorno aragonés que también pues nos habla de su relación con la historia, con Aragón. En este último número era Xavi Aguado, el mítico futbolista del Zaragoza de los años 90, pero también hay que decir que nos han acompañado Carlos Pauner, la meteoróloga Silvia Laplana, la actriz Luisa Gabasa, la jotera Beatriz Bernaz, y aquí sí que querría yo hacer una dedicatoria muy especial porque me da mucha pena que justo el primer número no lo tenemos, del que es además autor de la portada Óscar, porque en aquel primer número la persona que ocupa esta página 46 en la que hay algún famoso era Laura Gómez La Cueva, recientemente, pues bueno, fallecida, yo creo que muy llorada por muchos aquí en nuestra tierra. Entonces, pues bueno, en ese pequeño recuerdo que un poco de forma improvisada, pero al hablar de esa gente de la página 46 que nos ha saludado desde la revista y han sido muy generosos todos, pues el caso de Laura también merecía un recordatorio especial. Bueno, aparte, pues siempre las 8 páginas centrales de la revista tienen tienen espacio para el cómic. Generalmente suelen ser creaciones ad hoc. En algún caso también era alguna obra ya creada, pues de la cual se hizo un adelanto, alguna adaptación también a las 8 páginas. Y bueno, pues precisamente para este último número, pues por una propuesta desde el Gobierno de Aragón y precisamente al hilo de la celebración de los 40 años de nuestro Estatuto de Autonomía, pues se nos sugirió que esas 8 páginas centrales fuesen dedicadas a los 40 años del Estatuto. Bueno, pues se me ocurrió un poquito este guión para el cual, pues bueno, yo creo que no hubo duda, y si no, Dani, me puedes corregir, pero yo creo que en el primer momento ya dijiste esto es para Óscar. Y bueno, pues nada, pues les ponen un poco al corriente a un par de sobrinos adolescentes acerca de la historia de Aragón, pero percibida también un poco desde lo que fue un poco la conquista también del autogobierno, como que no fue tampoco un regalo caído del cielo, como a veces también se nos parece vender un poco, y bueno, como que hubo que currárselo mucho, y como que también la lucha de Aragón por su autonomía y por el reconocimiento de la identidad, pues que también tenía un largo recorrido anterior. Entonces, pues, son una pareja de cuarentones, cincuentones... Sí, cincuentones más bien. Cincuentañeros, bueno. Que reciben a los sobrinos por el fin de semana, y entonces el fin de semana que es el puente del 23 de abril. Sí, claro, que cae en domingo. Que se cuenta. Entonces, ese primer guión a lo mejor hablaba más de esta primera situación, pero claro, para 8 páginas era desarrollar demasiado. Que encima hay una cosa que quitaste y que yo recuperé, que es el Bolingas, que a mí me parece importante que apareciera para hacer después volver a él después en un chiste. Que claro, como ponías que era un registrador de la propiedad, yo el único registrador de la propiedad que tengo en mente es el que he dibujado. Muy heavy y mucho heavy. Mucho heavy. Yo tengo, pues, yo soy quinto del Estatuto de Autonomía. Yo nací en el 82. O sea, para mí hacer este cómic ha sido repasar mucho y muchos nombres que desconocía. Para mí Moneva era la calle donde estaba el Calamar Bravo. No sabía de dónde venía ese nombre y, por ejemplo, aquí he podido descubrirlo. Sí. Y así, a lo mejor, para nombrar de anteriores cómics que había hecho, el de 501, el de Casablanca, Madrid, París, en este quise ser un poco más realista, quise trabajar un poco más el dibujo, irme un poco de lo que es la caricatura habitual de lo que estaba haciendo hasta ahora. Y creo que el dibujo pues lo agradece, la historia agradece que el dibujo sea esté más anclado a la realidad, aunque seamos esclavos de nuestro estilo, pero bueno, yo creo que este paso ha ido para a las conversaciones normales. Hay un guiño también, que también se lo queremos hacer a Emilio Lacambra y su restaurante Casa Emilio, que bueno, pues que es un poco la casa también de
forma parte de ese imaginario colectivo, ¿no? De las luchas por las libertades y por la autonomía, partiendo también de que también un poquito lo que pretendíamos aquí poner en solfa era esa ligazón entre lo que en Aragón sin lugar a dudas fue pues que la lucha por las libertades y por la democracia, que era pues igual en el resto de España, pues tenía un componente territorial que en muchos otros sitios no lo tenía, ¿no? Y sin embargo eso pues tampoco lo supimos hacer valer a la hora de que luego la autonomía pues viniera por el artículo por el que a lo mejor pues hubiera sido más justo, ¿no? Creo que bueno, entonces a pesar de ser 8 páginas, sí que se puede ver muchas capas desde lo más solemne, que a lo mejor es el nacimiento de Aragón, los fueros, no sé qué, hasta esta propia familia en la que se habla, o sea que se va viendo muchos niveles dentro del propio cómic y muchos Aragones a partir de él. O sea, podemos hablar tanto de lo que es la firma de la autonomía como lo que es el ascenso del Zaragoza, que coincidió con la firma del estatuto. O sea, es eso, tocamos lo más mundano y lo más divino, por decirlo de alguna manera. Sí, y varios guiños a Huesca que hay, ¿no? Que es la imagen de la catedral cuando se firmó, está claro. en esta página, aunque no, porque fue allí. Como que esto no me lo ponías en el guión, pero esto lo puse yo, que el chaval va con el abrigo del Huesca de esta temporada. Bueno, pues a lo mejor me estaba pareciendo que estaba quedando un poco zaragocentrista el cómic y digo, bueno, vamos a ir poniendo no, pero tienes razón, está bien hacer ese... Hay que decir que claro, que es que la revista realmente, donde aterrizó, fue en la estación de Canfranc, precisamente en junio del 21, y... Es una portada magnífica la que hizo Óscar para ese número y además yo creo que como metáfora, ¿no? Ese pues venga, el principio de aquí arranca todo, aquí en esta estación que también tiene una simbología, ¿no? de esa metáfora un poco del encuentro de Aragón consigo mismo y de la apertura al exterior, que yo creo que es algo fundamental también, ¿no? a la hora de reconocer tu identidad, pues ese exteriorizar pues es fundamental. Entonces yo creo que ahí lo de tener esa presentación, esa puesta de largo allí en Canfranc pues fue magnífico.